Imagina, si quieres, un estado en el que las turbulentas olas de las emociones ya no te sacuden como a un barco en un mar tempestuoso. Imagina una vida en la que tus acciones y reacciones no estén guiadas por los caprichos fugaces de los sentimientos, sino por la mano firme de la conciencia pura. Esto, queridos amigos, no es un llamamiento a convertirnos en autómatas infalibles, sino más bien una invitación a ascender a un plano superior de existencia en el que os convirtáis en dueños de vuestras emociones en lugar de esclavos de ellas. Comencemos por comprender la verdad fundamental que sustenta nuestra existencia. La conciencia es la única realidad. Todo lo que percibís, todo lo que experimentáis, cada alegría y cada pena, se origina en el reino de vuestra conciencia. El mundo que ven ante ustedes no es más que un reflejo de su estado interior, un espejo que reproduce fielmente las imágenes que guardan en su mente. Ahora consideren por un momento las implicaciones de esta verdad. Si la conciencia es la única realidad y su mundo exterior es un reflejo de su estado interior, entonces se deduce que, al aprender a actuar como si no tuvieran emociones, pueden transformar no solo su paisaje interior, sino también la estructura misma de su realidad externa. Pero, ¿qué significa actuar como si no tuvieras emociones? Es fundamental comprender que esto no significa suprimir o negar tus emociones. Por el contrario, significa trascenderlas, elevarte por encima de los altibajos emocionales hasta alcanzar un estado de conciencia pura e imperturbable. Significa observar tus emociones con distanciamiento, reconociendo su presencia sin dejarte llevar por su corriente. Actuar como si no tuvieras emociones es encarnar el estado del observador. La conciencia testigo que existe más allá del ámbito del pensamiento y el sentimiento. Es reconocer que no eres tus emociones, sino la conciencia en la que las emociones surgen y desaparecen. Este estado del ser es tu verdadera naturaleza, tu esencia divina, que permanece inmutable en medio del paisaje siempre cambiante de la experiencia humana. A medida que empiezas a cultivar este estado de conciencia sin emociones, es posible que encuentres resistencia dentro de ti. Los viejos patrones de reactividad, los hábitos arraigados de respuesta emocional, pueden intentar reafirmarse. No luches contra estos patrones, porque aquello a lo que te resistes persiste. En cambio, obsérvalos con desapego, comprendiendo que no son más que sombras de un yo anterior, restos de una conciencia que ahora estás trascendiendo. Recuerda que el estado de conciencia sin emociones es tu derecho natural. No es algo que tengas que crear o lograr, sino algo que solo tienes que recordar y recuperar. En el mar infinito de la conciencia, eres una ola que ha olvidado. Es el océano. Tu viaje es uno de recuerdo, de despertar a la verdad de tu naturaleza divina. Ahora profundicemos en la aplicación práctica de este principio. Actuar como si no tuvieras emociones requiere un cambio fundamental en tu concepto de ti mismo. Debes empezar a verte a ti mismo no como un conjunto de reacciones y sentimientos, sino como la conciencia inmutable en la que todas las experiencias surgen y desaparecen. Este cambio en el concepto de ti mismo no se logra mediante la mera comprensión intelectual. Aunque eso es sin duda un punto de partida, se logra mediante la práctica deliberada y constante y la autoobservación. Debes adquirir el hábito de alejarte de tus emociones para ver cómo surgen y desaparecen sin enredarte en su drama. Considera, si quieres, a los grandes sabios y místicos a lo largo de la historia que han encarnado el principio del cuerpo. Piensa en Buda sentado en meditación inquebrantable bajo el árbol Bodhi, imperturbable ante las tentaciones y amenazas de Mara. O considera a los grandes filósofos estoicos que cultivaron un estado de ecuanimidad frente a los altibajos de la vida. Estas personas no se volvieron insensibles mediante la represión o la negación, sino a través de una profunda comprensión de la naturaleza misma de la conciencia. Ustedes, mis queridos amigos, poseen el mismo poder, el mismo potencial infinito. La única diferencia radica en su conciencia y aplicación de este poder. A medida que comiencen a actuar como si no tuvieran emociones, descubrirán que la vida misma comienza a ajustarse a este nuevo concepto de sí mismos. Las situaciones que antes provocaban intensas reacciones emocionales se convertirán en oportunidades para el crecimiento y la autoobservación.
Las tormentas de la vida seguirán llegando, pero ustedes permanecerán como el ojo tranquilo en el centro del huracán. Pero dejadme ser claro, actuar como si no tuvierais emociones no significa que nunca las experimentéis. Las emociones seguirán surgiendo, ya que son una parte natural de la experiencia humana. La diferencia radica en cómo percibís y respondéis a estas emociones. Cuando sabéis en lo más profundo de vuestro ser que no sois vuestras emociones, sino la conciencia en la que surgen, abordáis cada situación con una calma distanciada, una confianza tranquila que trasciende las circunstancias. Imagina, si quieres, un vasto cielo despejado. Las nubes pueden formarse y disiparse, las tormentas pueden acumularse y pasar, pero el cielo en sí permanece inalterado, sin verse afectado. Así, amigos míos, es como deben aprender a arraigarse en el conocimiento inquebrantable de su verdadera naturaleza como conciencia pura. Se vuelven como ese cielo vasto, despejado y, en última instancia, ajeno al clima de emociones que pueden atravesarlos. Ahora algunos de ustedes pueden estar pensando, pero Neville, siempre he estado a merced de mis emociones. ¿Cómo puedo actuar como si no tuviera emociones cuando mis sentimientos parecen controlar cada una de mis acciones? A ustedes les digo esto. Su experiencia pasada de estar controlados por las emociones no define su futuro, a menos que ustedes lo permitan. Tus patrones de reactividad anteriores eran simplemente la proyección de tu conciencia en ese momento. A medida que cambies tu conciencia, a medida que comiences a encarnar el estado de conciencia sin emociones, descubrirás que tus experiencias se alinean naturalmente con este nuevo estado. Recuerda, el tiempo es una construcción de la conciencia. El pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente en el eterno ahora. Al elegir actuar como si no tuvieras emociones en este momento, no estás negando tus experiencias pasadas, sino trascendiéndolas. Estás eligiendo alinearte con una verdad superior, una realidad mayor que siempre ha existido dentro de ti. Exploremos ahora los pasos prácticos que puedes dar para cultivar este estado de conciencia sin emociones. El primer paso, y el más crucial, es desarrollar el hábito de la autoobservación. A lo largo del día, haz un esfuerzo consciente por dar un paso atrás y observar tus pensamientos y emociones a medida que surgen. No los juzgues, no intentes cambiarlos. Simplemente obsérvalos con interés desapegado, como si estuvieras observando las nubes que cruzan el cielo. A medida que practiques esta autoobservación, comenzarás a notar la naturaleza transitoria de tus emociones. Verás cómo surgen, alcanzan su punto álgido y desaparecen como las olas del océano. Esta observación por sí sola puede ser profundamente liberadora, ya que te das cuenta de que tú no eres tus emociones, sino la vasta conciencia en la que se producen. A continuación, practica responder en lugar de reaccionar a las situaciones. Cuando te encuentres en una situación potencialmente emocional, haz una pausa, respira profundamente y recuerda que tu verdadera naturaleza es la conciencia pura. Desde este lugar de calma y desapego, elige tu respuesta conscientemente, en lugar de permitir que las reacciones emocionales habituales dicten tu comportamiento. A medida que transcurre tu vida cotidiana, comienza a actuar desde este estado de conciencia sin emociones. Cuando te enfrentes a un desafío, pregúntate, ¿cómo abordaría esto si no me dejara llevar por las reacciones emocionales? Luego, actúa en consecuencia. Te sorprenderá cómo este simple cambio de perspectiva puede transformar tus experiencias. Recuerda, querido amigo, que tu mundo exterior siempre se ajustará a tus suposiciones. A medida que actúes de forma constante, como si no tuvieras emociones, descubrirás que tus experiencias comienzan a reflejar este estado de ser. Las situaciones que antes habrían desencadenado intensas reacciones emocionales perderán su poder sobre ti. Avanzaréis por la vida con una elegancia y una ecuanimidad que los demás encontrarán misteriosas e inspiradoras. Pero dejadme advertiros que esta práctica no consiste en volverse frío o insensible. Al contrario, a medida que cultiváis la conciencia sin emociones, es posible que descubráis que os volvéis más compasivos y comprensivos con los demás. Libres de la tiranía de vuestras propias reacciones emocionales, seréis más capaces de empatizar con las dificultades de quienes os rodean. Ahora, abordemos una pregunta que puede estar surgiendo en vuestras mentes.
Actuar como si no tuviera emociones significa que nunca disfrutaré de emociones positivas ni experimentaré alegría. La respuesta, amigos míos, es un rotundo no. Actuar como si no tuvieras emociones no significa eliminar las emociones de tu vida, sino cambiar tu relación con ellas. Verás, cuando actúas desde un lugar de conciencia sin emociones, en realidad te vuelves más presente en cada momento. Ya no estás atrapado en los remordimientos del pasado ni en las ansiedades del futuro. Estás completamente aquí, experimentando la vida en toda su riqueza y complejidad. Desde este estado de presencia, es posible que descubras que experimentas la alegría más profundamente, amas más plenamente y aprecias la belleza más intensamente que nunca. La diferencia es que ya no te aferras a estas emociones positivas, ni intentas rechazar las negativas. Experimentas cada sentimiento plenamente a medida que surge y luego lo dejas ir, volviendo siempre a tu centro de conciencia tranquila. De esta manera, te conviertes en una flauta a través de la cual el aliento de la vida puede tocar todas sus variadas melodías sin apegarse a ninguna melodía en particular. A medida que te embarcas en este viaje de actuar como si no tuvieras emociones, es posible que descubras que tus relaciones con los demás comienzan a cambiar. Las personas a menudo se sienten atraídas por aquellas que irradian una sensación de calma y ecuanimidad. Es posible que descubras que los demás comienzan a buscar tu orientación y apoyo, inspirados por tu capacidad para mantenerte firme ante los altibajos de la vida. Pero recuerda, la verdadera conciencia sin emociones no consiste en desconectarse de los demás. Por el contrario, a medida que te sientas más seguro en tu propio centro de conciencia tranquila, es probable que descubras que te conectas de manera más genuina con quienes te rodean. No tendrás necesidad de manipular las emociones de los demás ni de buscar su validación emocional. Tus relaciones serán más auténticas, más basadas en la verdadera comprensión y la compasión. Ahora profundicemos en las implicaciones espirituales de actuar como si no tuvieras emociones. En esencia, este estado del ser es una cognición de tu verdadera naturaleza como conciencia pura, como la conciencia inmutable que subyace a toda experiencia. Cuando actúas desde este lugar de conciencia sin emociones, te alineas con la realidad fundamental del universo mismo. En las Escrituras encontramos la profunda afirmación: «Quédate quieto y sabe que yo soy Dios». Esta, queridos amigos, es la verdad última que se esconde tras el estado de conciencia sin emociones. Cuando aprendes a estar quieto, a observar sin reaccionar, llegas a conocer tu unidad con lo divino, con la realidad inmutable que subyace a toda la existencia. A medida que cultivas esta conciencia, a medida que vives desde esta verdad, descubrirás que toda tu percepción de la vida comienza a cambiar. Los desafíos que antes parecían abrumadores se convertirán en oportunidades para expresar tu naturaleza divina. Avanzarás por la vida con una gracia y una facilidad que provienen de saber que eres uno con la realidad infinita e inmutable del universo mismo. Pero déjame ser claro, actuar como si no tuvieras emociones no significa volverse pasivo o distanciarse del mundo que te rodea. Por el contrario, se trata de involucrarse en la vida de una manera más plena y auténtica que nunca. Cuando ya no estás a merced de tus reacciones emocionales, eres libre de responder a la vida con sabiduría y compasión. Eres libre de actuar en consonancia con tus valores más elevados y tus verdades más profundas, sin que te nuble la niebla de la reactividad emocional. Imagina que vives cada día desde este lugar de conciencia, sin emociones. ¿Cómo abordarías tu trabajo? ¿Cómo interactuarías con tus seres queridos? ¿Cómo afrontarías los retos y las oportunidades de la vida? Las posibilidades son ilimitadas cuando eliminas las limitaciones de las reacciones emocionales habituales. Ahora algunos de ustedes se preguntarán, pero Neville, ¿cómo mantengo este estado de conciencia sin emociones cuando me enfrento a situaciones intensas o emociones fuertes? Aquí, amigos míos, es donde entra en juego la verdadera prueba de su comprensión y aplicación de este principio. Es fácil permanecer desapegado cuando todo está en calma. El verdadero desafío y la verdadera oportunidad de crecimiento surgen cuando te enfrentas a emociones intensas o situaciones difíciles. En esos momentos,
debes redoblar tu compromiso de actuar como si no tuvieras emociones. Recuerda que tus circunstancias externas son simplemente un reflejo de tu estado interno. Si permites que los acontecimientos externos o las tormentas emocionales internas sacudan tu conciencia tranquila, estás cediendo tu poder precisamente a aquellas cosas que buscas trascender. En cambio, cuando te enfrentes a emociones intensas o situaciones difíciles, reafirma tu verdadera naturaleza como conciencia pura. Dite a ti mismo: yo no soy estas emociones. Yo soy la conciencia en la que estas emociones surgen y desaparecen. Luego, desde este lugar de desapego tranquilo, observa la situación o la emoción sin dejarte atrapar por su drama. Pregúntate: ¿qué me está tratando de enseñar esta situación o emoción? ¿Cómo puedo responder con sabiduría y compasión? A medida que apliques este principio de forma constante, descubrirás que tu capacidad de conciencia sin emociones se fortalece con cada desafío al que te enfrentas. Desarrollarás un centro de calma inquebrantable que se mantendrá estable incluso en medio de las tormentas de la vida. Este centro de calma, queridos amigos, es la clave para vivir una vida verdaderamente liberada. Pero no olvidemos que actuar como si no tuvieras emociones no se trata solo de una transformación personal. Se trata de convertirte en un faro de paz y sabiduría en un mundo a menudo desgarrado por la reactividad emocional. A medida que encarnas este estado de conciencia sin emociones, demuestras al mundo lo que es posible cuando las personas son fieles a su naturaleza divina. Pensad en los grandes maestros espirituales a lo largo de la historia que han cambiado el mundo a través de su inquebrantable ecuanimidad. Buda, Jesús, Lao, estos individuos se enfrentaron a enormes desafíos y oposiciones. Sin embargo, se mantuvieron centrados en su conciencia, actuando desde la sabiduría en lugar de desde la reacción emocional. Al hacerlo, no solo transformaron sus propias vidas, sino que inspiraron a millones de personas a alcanzar un estado superior de conciencia. Ustedes, mis queridos amigos, tienen el mismo potencial dentro de ustedes. A medida que aprenden a actuar como si no tuvieran emociones, se convierten en un ejemplo vivo de lo que es posible. Su vida se convierte en un testimonio del poder de la conciencia, el poder de alinearse con la realidad inmutable que subyace a toda la existencia. Ahora, abordemos un concepto erróneo común sobre actuar como si no tuvieran emociones. Algunos pueden pensar que este estado significa volverse frío, insensible o desconectado de la vida. Esto no podría estar más lejos de la verdad. Actuar como si no tuvieras emociones no significa suprimir o negar tus sentimientos, sino trascenderlos. Significa experimentar la vida de forma más plena y vívida, sin dejarte llevar por las tormentas de la reactividad emocional. Cuando actúas desde un lugar de conciencia sin emociones, en realidad te vuelves más sensible, más sintonizado con los matices sutiles de tus experiencias. Ya no estás aturdido por los patrones emocionales habituales, ni atrapado en el drama de tus reacciones. En cambio, estás plenamente presente, plenamente vivo en cada momento a medida que se desarrolla. Además, este estado de conciencia sin emociones te permite experimentar una compasión y un amor genuinos, más profundos que nunca. Cuando no estás atrapado en tus propios dramas emocionales, eres libre para ver y comprender verdaderamente a los demás. Tus acciones no están motivadas por la necesidad emocional o el miedo, sino por una percepción clara de lo que realmente se necesita en cada situación. Al acercarnos al final de nuestro discurso, quiero enfatizar un punto crucial. Actuar como si no tuvieras emociones no es una decisión que se toma una sola vez, sino una elección que se toma momento a momento. Es una forma de vida, una afirmación constante de tu verdadera naturaleza como conciencia pura. Cada día se te presentarán oportunidades para elegir la conciencia sin emociones, en tus interacciones con los demás, en tu enfoque del trabajo, en tu respuesta a los retos de la vida. En cada uno de estos momentos, tienes el poder de actuar desde un lugar de desapego tranquilo, en lugar de desde la reactividad emocional. Haz que sea una práctica comenzar cada día afirmando tu verdadera naturaleza como conciencia pura. Antes de levantarte de la cama, tómate unos momentos para sentir la verdad de tu conciencia inmutable. Imagínate a ti mismo pasando el día con gracia y ecuanimidad.
respondiendo a cada situación desde la sabiduría en lugar de desde la reacción. Luego, lleva esta conciencia contigo a lo largo del día, dejando que informe cada acción, cada decisión. A medida que elijas actuar de forma constante como si no tuvieras emociones, descubrirás que este estado se vuelve cada vez más natural para ti. Lo que antes requería un esfuerzo consciente se convertirá en tu forma de ser habitual. Te encontrarás abordando la vida de forma natural desde un lugar de conciencia tranquila, sin dejarte llevar por el clima cambiante de las emociones. Pero recordad, queridos amigos, que la verdadera conciencia sin emociones no consiste en volverse duro o impenetrable. Se trata de sentirse tan seguro de tu verdadera naturaleza que puedas permanecer abierto, vulnerable y compasivo. Se trata de tener la fuerza para ser amable, el valor para ser bondadoso, la confianza para ser humilde. A medida que encarnéis este estado de conciencia sin emociones, descubriréis que toda vuestra vida se transforma. Las relaciones se vuelven más satisfactorias, ya que interactuáis con los demás desde un lugar de comprensión genuina, en lugar de desde la necesidad emocional o el miedo. Vuestro trabajo se vuelve más satisfactorio, ya que abordáis cada tarea con claridad y determinación, sin que os nublen las distracciones emocionales. Vuestro crecimiento personal se acelera, ya que os enfrentáis sin miedo a vuestro propio paisaje interior. Ya no huís de las emociones difíciles, sino que las observáis con tranquila indiferencia. Además, descubrirás que tu conciencia sin emociones se convierte en una bendición no solo para ti, sino para todos aquellos cuyas vidas tocas. Tu calma inquebrantable inspirará a otros a encontrar su propio centro de paz. Tu capacidad para responder con sabiduría y compasión traerá sanación a quienes te rodean. Tu vida se convertirá en un testimonio vivo del poder transformador de la conciencia misma. Para terminar, os insto, queridos amigos, a abrazar esta verdad con todo vuestro corazón y alma. Aprended a actuar como si fuerais desapasionados, no como un medio para suprimir vuestra humanidad, sino como una forma de expresar todo vuestro potencial como seres conscientes. Dejad que cada pensamiento, cada palabra, cada acción surja de este lugar de conciencia tranquila. Recordad, vosotros no sois vuestras emociones, vosotros no sois vuestros pensamientos. Vosotros sois la vasta conciencia inmutable en la que todas las experiencias surgen y desaparecen. A medida que os alineéis con esta verdad, a medida que aprendáis a vivir desde este estado de conciencia sin emociones, descubriréis que la vida misma adquiere una nueva calidad de profundidad y riqueza. Id entonces y vivid como los seres conscientes que realmente sois. Afrontad cada día con ecuanimidad y sabiduría, sabiendo que dentro de vosotros reside el poder de trascender las turbulencias de las emociones, de alcanzar un estado de paz y claridad inquebrantables. Actúa como si no tuvieras emociones y descubrirás que te conviertes en el amo de tu mundo interior y, por extensión, de tu realidad exterior. Gracias, queridos amigos, por vuestra atención y vuestra disposición a aceptar esta verdad transformadora. Que salgáis de este lugar cambiados para siempre, empoderados para siempre, centrados para siempre en la tranquila conciencia que es vuestra verdadera naturaleza. El poder está dentro de vosotros. La elección es vuestra. Actuad ahora y observad cómo vuestro mundo se transforma ante vuestros ojos. Imagina, si quieres, un mundo en el que eres el dueño de tu estado emocional, en el que las turbulencias de la reacción ya no te sacuden como a un barco indefenso. Este mundo, queridos oyentes, no es una utopía lejana, sino la realidad misma que espera vuestra creación consciente, porque el poder de dar forma a vuestro paisaje emocional no reside en el mundo exterior, sino en el fértil suelo de vuestra propia y magnífica imaginación. Comencemos nuestro viaje comprendiendo una verdad fundamental. Tu mundo exterior no es más que un reflejo de tu estado interior. Cada circunstancia, cada persona, cada acontecimiento con el que te encuentras en tu vida diaria no es más que un espejo que te muestra el contenido de tu propia conciencia. Cuando reaccionas a estas circunstancias externas, en esencia estás reaccionando a tu propia creación. Estás permitiendo que la sombra dicte a la sustancia el efecto para controlar la causa. Pero yo te digo que no eres una víctima indefensa de tus emociones. Tú eres el poder operante, la única fuerza creativa en tu universo.
Tus emociones, por muy intensas o abrumadoras que puedan parecer, están sujetas a tu mando. Son los sirvientes, no los amos de tu ser, y es a través del poder de tu imaginación que puedes afirmar tu dominio sobre ellas. Considera por un momento la última vez que te encontraste atrapado en una fuerte reacción emocional. Tal vez fue ira por un desaire percibido, miedo ante la incertidumbre o desesperación tras una decepción. En ese momento, ¿no te sentiste a merced de esas emociones? ¿No las experimentaste como una fuerza irresistible que te obligaba a actuar de una manera que tal vez luego lamentaste? Esto, amigos míos, es la ilusión que debemos romper, porque tus emociones, por muy reales que puedan parecer, no son más que hábitos de pensamiento y reacción que has cultivado a lo largo del tiempo. Hay patrones grabados en el tejido de tu conciencia por el uso repetido. Pero al igual que has creado estos patrones, también puedes deshacerlos y forjar otros nuevos en su lugar. La clave de esta transformación reside en comprender la verdadera naturaleza de tu ser. Tú no eres tus emociones, tú no eres tus pensamientos, ni siquiera eres el cuerpo que habitas, eres pura conciencia, el testigo inmutable de todo lo que surge en tu conciencia. Esta conciencia, este yo soy, es tu verdadero yo. Y es desde este punto de vista, desde donde puedes observar y, en última instancia, dominar tu estado emocional. Cuando te identificas con tus emociones, cuando dices, estoy enfadado o tengo miedo, te estás vistiendo con una prenda que en realidad no te pertenece. Estás limitando el potencial infinito de tu ser a una definición estrecha y restrictiva. Pero cuando reconoces que eres la conciencia en la que surgen estas emociones, recuperas tu poder para elegir tu respuesta. Permíteme compartir contigo una técnica que me ha resultado inmensamente poderosa para cultivar esta conciencia. A lo largo del día, cada vez que notes que surge una reacción emocional en tu interior, haz una pausa por un momento. Respira profundamente y afírmate en silencio. Soy consciente de esta emoción. No la juzgues, no intentes cambiarla. Simplemente obsérvala con curiosidad desapegada. A medida que practiques esto, comenzarás a crear un espacio entre tu conciencia y la emoción en sí. Este espacio es el terreno fértil en el que tu poder de elección puede echar raíces y florecer. En este espacio encontrarás la libertad de responder en lugar de reaccionar, de elegir tu estado emocional en lugar de dejarte llevar por él. Pero la conciencia por sí sola no es suficiente para dominar verdaderamente tus emociones. Para aprovechar el poder de no reaccionar, debes aprender a usar tu imaginación para dar forma a tu mundo interior. Porque es tu imaginación, y no tu voluntad, la verdadera fuerza creativa de tu vida. Cada vez que te enfrentes a una situación que normalmente provocaría una reacción emocional, haz una pausa y hazte esta pregunta. ¿Cómo me sentiría si ya fuera la persona que ha dominado sus emociones? Cierra los ojos e imagina con toda la intensidad que puedas que eres esa persona. Siente la tranquila confianza que acompaña al dominio emocional. Experimenta la sensación de paz interior y estabilidad que surge cuando ya no estás a merced de tus reacciones. Al sumergirte en esta visión imaginaria, estás imprimiendo en tu subconsciente un nuevo patrón de ser. Estás plantando una semilla que, alimentada por tu fe y regada por tu persistente imaginación, crecerá hasta convertirse en la realidad que deseas. Porque recuerden, queridos oyentes, su imaginación no está creando algo nuevo. Simplemente está revelando lo que ya existe dentro de ustedes. El poder de esta práctica radica en su capacidad para cambiar su estado de conciencia. Verán, sus reacciones emocionales no son causadas por circunstancias externas, sino por el estado de conciencia desde el cual ven esas circunstancias. Cambien el estado y cambiarán la reacción. Es tan simple y tan profundo como eso. Pero déjenme advertirles que esta práctica requiere persistencia y fe. Puede que no vean resultados inmediatamente. Los hábitos de toda una vida no se deshacen en un día, pero les aseguro que si persisten en esta práctica, si se mantienen fieles a su acto imaginario, comenzarán a ver cambios en su mundo exterior, porque lo exterior debe ajustarse a lo interior. Es una ley. A medida que cultiven esta práctica, descubrirán que situaciones que antes les habrían sumido en una tormenta emocional, ahora apenas alteran la superficie de su calma interior.
Descubrirás una nueva libertad, una sensación de dominio sobre tu propio ser que transformará todos los aspectos de tu vida. Imagina, si quieres, cómo cambiarían tus relaciones si ya no reaccionaras desde la inseguridad o el miedo. Imagina las oportunidades que se te abrirían en tu carrera si pudieras mantener la calma y el equilibrio ante los retos. Visualiza la sensación de paz y plenitud que impregnaría tu vida cuando ya no estuvieras a merced de tus reacciones emocionales. Esto, amigos míos, es la promesa del dominio emocional. Este es el poder que yace latente en tu interior, esperando ser despertado por el toque de tu imaginación. Pero profundicemos en este misterio, porque el poder de no reaccionar va mucho más allá del mero control emocional. En realidad, es la clave para desbloquear la verdadera naturaleza de tu realidad. Verás, tus reacciones al mundo que te rodea son las pinceladas con las que pintas tu experiencia de la vida. Cuando reaccionas inconscientemente, estás permitiendo que las circunstancias dicten el contenido de tu conciencia. Pero cuando eliges tu respuesta conscientemente, te conviertes en el autor de tu propia historia. Piensa por un momento en la última vez que recibiste una noticia que percibiste como negativa. Tal vez fue un revés en tu carrera, un problema de salud o un conflicto en una relación. En ese momento, ¿no sentiste que tu reacción emocional era inevitable, incluso justificada? ¿No sentiste que la circunstancia en sí misma exigía una respuesta concreta? Esto, queridos oyentes, es una gran ilusión que nos mantiene atados a la rueda de la reacción inconsciente, porque en realidad ninguna circunstancia externa tiene el poder de determinar tu estado emocional. Tu reacción es siempre una elección, incluso si es una elección inconsciente, basada en el hábito y el condicionamiento. Cuando comprendas verdaderamente esto, cuando interiorices esta verdad en lo más profundo de tu ser, habrás dado el primer paso hacia la verdadera libertad, porque te darás cuenta de que no eres víctima de las circunstancias, sino el creador de tu propia experiencia. Permíteme ofrecerte otra técnica que te ayudará a cultivar esta comprensión a lo largo del día. Cada vez que te encuentres con una situación que normalmente desencadenaría una reacción emocional, haz una pausa y hazte esta pregunta. ¿De qué otra manera podría elegir ver esto? Deja que tu imaginación te presente perspectivas alternativas. Quizás lo que parece un revés es en realidad una oportunidad disfrazada. Quizás la persona que parece oponerse a ti está, de hecho, desempeñando un papel en tu crecimiento y desarrollo. A medida que practiques esto, comenzarás a ver que tu interpretación de los acontecimientos, y no los acontecimientos en sí, determina tu respuesta emocional, y tu interpretación es siempre una elección. Esta comprensión es profundamente liberadora, ya que pone el poder directamente en tus manos. Ya no estás a merced de las circunstancias, sino que eres el creador consciente de tu propio panorama emocional. Pero vayamos aún más lejos, porque el poder de no reaccionar va más allá de la mera interpretación. De hecho, es la puerta de entrada a un profundo cambio de conciencia. Cuando dejas de reaccionar inconscientemente al mundo que te rodea, creas un espacio en el que puede surgir una nueva conciencia. Esta conciencia no está limitada por las restricciones de tu mente condicionada. No se limita a la estrecha perspectiva del ego. En realidad, es la conciencia de tu verdadero yo. El yo que es uno con el infinito poder creativo del universo. En este espacio de no reacción, puedes empezar a percibir la realidad de una manera radicalmente diferente. Puedes empezar a ver que el mundo que te rodea no es fijo e inmutable, sino fluido y receptivo a tu conciencia. Puedes darte cuenta de que lo que antes percibías como separado y externo es, en realidad, una extensión de tu propio ser. Este cambio en la percepción es el verdadero objetivo del dominio emocional. Porque cuando ya no reaccionas inconscientemente al mundo que te rodea, creas las condiciones para que surja un nuevo tipo de acción. Una acción que no surge del condicionamiento o el hábito, sino de lo más profundo de tu verdadero yo. Esta acción es espontánea, creativa, y está alineada con el bien supremo de todos. Imagina, si quieres, cómo se transformaría tu vida si cada acción que realizases surgiera de este lugar de profunda alineación. Imagina el impacto que podrías tener en el mundo que te rodea si ya no te guiaran las reacciones inconscientes, sino la sabiduría de tu verdadero yo. Visualiza la sensación de propósito y plenitud que impregnaría tus días
cuando vivieras desde este estado de creación consciente. Esto, amigos míos, es la promesa del poder de no reaccionar. Este es el potencial que hay dentro de cada uno de ustedes esperando a ser realizado. Pero déjenme ser claro, este no es un camino para los débiles de corazón. Requiere valor para enfrentar sus propias reacciones sin pestañear. Exige persistencia para continuar la práctica, incluso cuando los viejos hábitos parecen insuperables. Y, sobre todo, requiere fe. Fe en el poder de su propia imaginación, fe en la sabiduría de su verdadero yo, fe en la bondad fundamental del universo. Sin embargo, os aseguro que las recompensas de este camino son inconmensurables. Porque a medida que dominéis el arte de no reaccionar, a medida que aprendáis a controlar vuestras emociones a través del poder de vuestra imaginación, descubriréis una libertad que pocos han conocido jamás. Accederéis a una fuente de creatividad y poder que transformará no solo vuestra propia vida, sino también la de todos los que os rodean. Exploremos ahora cómo se puede aplicar este poder de no reaccionar en tu vida diaria. Porque es en el crisol de la experiencia cotidiana donde esta práctica se pone verdaderamente a prueba y se perfecciona. Piensa en tus interacciones con los demás. ¿Con qué frecuencia te encuentras reaccionando automáticamente a las palabras o acciones de quienes te rodean? Quizás la crítica de un colega desencadena una respuesta defensiva. Tal vez el comportamiento de un ser querido provoca sentimientos de ira o resentimiento. En esos momentos tienes una opción. Puedes permitir que la reacción habitual se desarrolle, o puedes hacer una pausa, volver a la conciencia y elegir una respuesta diferente. Cuando eliges no reaccionar, creas un espacio en el que puede producirse una comunicación verdadera. Te permites escuchar de verdad para comprender la perspectiva de la otra persona sin la distorsión de tus propios filtros emocionales. Desde este espacio, puedes responder con sabiduría y compasión, de una manera que sirva al bien supremo de todos los involucrados. Esta práctica puede transformar tus relaciones de manera profunda. Imagina cómo cambiarían tus interacciones si ya no te afectaran las palabras o acciones de los demás. Imagina la profundidad del entendimiento y la conexión que podrían desarrollarse cuando eres capaz de escuchar sin juzgar, de responder sin reaccionar. Este es el poder que está a tu alcance. Pero las aplicaciones de esta práctica van mucho más allá de las relaciones personales. Piensa en cómo podría transformar tu vida profesional. En el acelerado y estresante mundo de los negocios, la reactividad emocional puede ser un lastre importante. Puede nublar tu juicio, afectar tu toma de decisiones y dañar relaciones importantes. Pero cuando cultivas el poder de no reaccionar, desarrollas una notable capacidad para mantener la calma y el equilibrio, incluso ante los retos y los contratiempos. Eres capaz de ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Puedes tomar decisiones basadas en la claridad y la sabiduría, en lugar del miedo o la ira. Imagina que te encuentras en una negociación de alto riesgo frente a un oponente agresivo. En el pasado, sus tácticas podrían haber provocado una reacción emocional que te hubiera hecho perder la compostura y potencialmente el acuerdo. Pero ahora, habiendo cultivado el poder de no reaccionar, mantienes la calma y la concentración. Ves más allá de su postura agresiva y percibes las necesidades y los miedos subyacentes que impulsan su comportamiento. Desde esta posición de claridad, puedes navegar por la negociación con habilidad y elegancia, logrando un resultado que beneficia a todas las partes. Esto no es una mera fantasía, amigos míos. Es el poder real del dominio emocional. Esta es la transformación que le espera a medida que cultiva el arte de no reaccionar. Pero profundicemos aún más. El poder de no reaccionar es la clave para una transformación aún más profunda. A medida que practique este arte, a medida que aprenda a observar sus emociones sin dejarse llevar por ellas, comenzará a notar algo extraordinario. Empezaréis a ver que vuestras emociones, por muy intensas o abrumadoras que puedan parecer, no son entidades sólidas e inmutables. De hecho, son experiencias fluidas y cambiantes que surgen en el campo de vuestra conciencia. Esta comprensión es profundamente liberadora, porque cuando veáis verdaderamente la naturaleza efímera de vuestras emociones, ya no os sentiréis obligados a aferraros a ellas o a rechazarlas.
podrás experimentarlas plenamente sin resistencia, sabiendo que, como todas las cosas, también ellas pasarán. Desde este lugar de no resistencia, comienza a surgir un nuevo tipo de inteligencia emocional. Te vuelves capaz de utilizar tus emociones como valiosas fuentes de información y energía, en lugar de ser utilizado por ellas. Puedes aprovechar la pasión de la ira para impulsar un cambio positivo, canalizar la energía del miedo hacia una acción enfocada, transmutar la pesadez de la tristeza en profunda compasión. Imagina cómo se transformaría tu vida si pudieras relacionarte con tus emociones de esta manera. Imagina la sensación de libertad y empoderamiento que surgiría cuando ya no temieras ningún estado emocional, sabiendo que tienes la capacidad de experimentarlo plenamente y utilizarlo con sabiduría. Esto, amigos míos, es el verdadero dominio que os espera en este camino. Pero dejadme ser claro, este dominio no significa suprimir o negar vuestras emociones. Al contrario, significa desarrollar la capacidad de sentir más profundamente, más plenamente que nunca, porque cuando ya no teméis a vuestras emociones, cuando ya no necesitáis defenderos de ellas, podéis abriros a todo el espectro de la experiencia humana. Esta apertura, esta disposición a sentir profundamente, es la puerta de entrada a una vida rica y profunda que pocos experimentan. Os permite conectar de forma más auténtica con los demás, apreciar más plenamente la belleza de la vida, amar más profundamente y sin miedo. Imagina cómo florecerían tus relaciones si pudieras aportarles esta profundidad emocional y autenticidad. Imagina el impacto que podrías tener en el mundo si pudieras sentir el dolor de los demás sin sentirte abrumado. Si pudieras canalizar tu pasión y compasión en acciones efectivas. Esta es la promesa del dominio emocional. Esta es la transformación que te espera a medida que cultivas el poder de no reaccionar. Pero hay más, queridos oyentes. A medida que profundices en esta práctica, a medida que te vayas afianzando en el arte de no reaccionar, comenzarás a tocar una verdad que es a la vez profundamente simple e infinitamente misteriosa. Comenzarás a darte cuenta de que bajo el flujo siempre cambiante de pensamientos y emociones, bajo la miríada de experiencias que conforman tu vida, hay una presencia constante e inmutable. Esta presencia es tu verdadero yo, el yo del que hablé antes. Es la conciencia en la que surgen y desaparecen todas las experiencias. Es el testigo silencioso que permanece inalterable en medio del drama de la vida. A medida que aprendan a descansar en esta presencia, a identificarse con ella en lugar de con el contenido de su conciencia, descubrirán una paz que sobrepasa todo entendimiento. Desde este lugar de profunda paz, la vida comienza a desarrollarse de una nueva manera. Las luchas y los dramas que antes parecían tan importantes comienzan a perder su influencia. Te encuentras avanzando por la vida con una sensación de facilidad y gracia, respondiendo a cada momento con sabiduría y compasión. Esto, amigos míos, es el fruto definitivo de la práctica de no reaccionar. No es nada menos que el descubrimiento de tu verdadera naturaleza, la realización de tu unidad con el poder creativo infinito del universo. Pero dejadme ser claro, esta comprensión no es un punto final, sino un comienzo. No es un estado que se alcanza y al que luego hay que aferrarse, sino una realidad viva que hay que encarnar cada día más y más plenamente. Es un viaje de desarrollo sin fin, de comprensión y expresión cada vez más profundas. A medida que recorréis este camino, descubriréis que el poder de no reaccionar se vuelve tan natural como respirar. Se convierte no en algo que hacéis, sino simplemente en lo que sois. Te conviertes en la encarnación viva de la paz, un faro de sabiduría y compasión en un mundo que necesita precisamente estas cualidades. Imagina el impacto que podrías tener en el mundo desde este lugar de profunda alineación con tu verdadera naturaleza. Imagina el efecto dominó que se extendería desde tu presencia, tocando las vidas de todos aquellos con los que te encuentras. Imagina un mundo en el que cada vez más personas están despertando a este poder dentro de sí mismas, eligiendo la respuesta consciente en lugar de la reacción inconsciente. Este, queridos amigos, es el mundo que estamos aquí para crear. Esta es la transformación que es posible cuando aprovechamos el poder de nuestra imaginación, cuando dominamos el arte de no reaccionar.
Al concluir esta charla, quiero dejarles una práctica sencilla, pero poderosa. Cada noche, cuando se acuesten a dormir, tómense unos momentos para repasar su día. Fíjense en los momentos en los que reaccionaron inconscientemente, en los que se dejaron llevar por sus emociones. No juzguen esos momentos, simplemente obsérvenlos con compasión. Luego, utilizando el poder de su imaginación, vuelvan a visitar esas escenas. Pero esta vez, véanse a sí mismos, respondiendo desde un lugar de dominio emocional. Sientan la calma, la claridad, la sabiduría que fluye a través de ustedes en esos escenarios imaginarios. Experimenten los resultados positivos que surgen de su respuesta consciente mientras se duermen. Lleven esas imágenes con ustedes al sueño. Dejen que su mente subconsciente trabaje con esos nuevos patrones durante toda la noche. Recuerda que tu imaginación, especialmente cuando se combina con un estado de sueño relajado, es una herramienta poderosa para remodelar tu conciencia. Con la práctica constante, descubrirás que este ejercicio imaginario comienza a dar frutos en tu vida cotidiana. Descubrirás que respondes de forma natural, con más sabiduría y elegancia, en situaciones difíciles. Sentirás una creciente sensación de dominio sobre tu estado emocional. Pero recuerda, no se trata de alcanzar la perfección. Seguirá habiendo momentos en los que reaccionarás inconscientemente, en los que tus emociones te pillarán desprevenido. Cuando esto ocurra, no te castigues. En lugar de eso, celébralo. Cada vez que te das cuenta de tu reacción, estás fortaleciendo tu conciencia. Cada momento de inconsciencia que reconoces es una oportunidad para crecer y comprender más profundamente. Mis queridos amigos, el poder de transformar vuestra vida reside en vosotros mismos. No es algo que se adquiera, sino algo que se realiza y se expresa. El arte de no reaccionar, el dominio de tus emociones, es tu derecho innato. Es la llave que abre la puerta a una vida de libertad, propósito y profunda satisfacción. Al abandonar hoy este encuentro, os insto a que llevéis este entendimiento con vosotros. Dejad que impregne todos los aspectos de vuestra vida. Practicad el arte de no reaccionar en vuestras interacciones diarias. Usad vuestra imaginación para cultivar el dominio emocional. Por encima de todo, tened fe en el proceso. Confíen en la sabiduría de su verdadero yo para guiarlos en este viaje. Recuerden, ustedes no son sus reacciones. Ustedes no son sus emociones. Ustedes son la conciencia en la que surgen todas estas experiencias. Ustedes son el yo soy uno con el poder creativo infinito del universo. A medida que se alineen cada vez más con esta verdad, se encontrarán expresando naturalmente las cualidades de amor, sabiduría y compasión que son su verdadera naturaleza. Adelante, amigos míos, y sed la encarnación viva de esta verdad. Dejad que vuestra presencia sea una bendición para todos aquellos con los que os encontréis. Porque a medida que domináis el arte de no reaccionar, al aprender a controlar vuestras emociones a través del poder de vuestra imaginación, os convertís en una fuerza de transformación positiva en el mundo. Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Hoy habéis dado ese paso. Habéis puesto vuestros pies en el camino del dominio emocional de la creación consciente. El camino que tenéis por delante puede que no siempre sea fácil, pero os aseguro que es infinitamente gratificante. A medida que continuáis este viaje, sabed que no estáis solos. El mismo poder que fluye a través de mí, fluye a través de vosotros. La misma sabiduría que me guía os guía a vosotros. Somos uno en lo más profundo de nuestro ser, unidos en la gran aventura de despertar a nuestra verdadera naturaleza. Así que ve ahora con valentía y fe a vivir la verdad que has escuchado hoy. Deja que tu vida sea un testimonio del poder de la respuesta consciente del dominio emocional. Deja que tu presencia en el mundo sea un recordatorio para todos del potencial divino que reside en cada uno de nosotros. Porque al dominar el arte de no reaccionar y aprender a controlar tus emociones, estás haciendo algo más que mejorar tu propia vida. Estás participando en la evolución de la conciencia misma. Estás desempeñando tu papel en el gran despliegue del potencial infinito de la vida. Esto, mis queridos amigos, es vuestra vocación. Este es vuestro destino. Abrazadlo con todo vuestro corazón y observad cómo se producen milagros en vuestra vida. Gracias por vuestra atención.
por vuestra disposición a explorar estas profundas verdades. Que vuestro viaje sea bendecido con crecimiento interior y una comprensión cada vez más profunda de vuestra verdadera naturaleza. Hasta que nos volvamos a encontrar, recordad que sois el poder operativo en vuestro mundo. Usadlo con sabiduría, usadlo con amor, y observad cómo vuestra vida se transforma de maneras que nunca creísteis posibles. No es casualidad que estéis aquí en este preciso momento. No estás escuchando por casualidad, sino por designio divino. El mundo que ves a tu alrededor no es más que un reflejo del mundo que hay dentro de ti. Si te atreves a creer de verdad, entonces lo que ahora parece imposible, pronto se convertirá en inevitable. Los milagros no son acontecimientos enviados desde lejos. Nacen en el seno de tu propia conciencia. Este mensaje no trata de la esperanza. La esperanza espera. Se trata de la certeza, porque lo que aceptas como verdadero en tu interior debe expresarse en el exterior. La sorpresa que se avecina ya se está gestando en lo invisible, y solo espera tu acuerdo, tu consentimiento interior. La vida está lista para sorprenderte. La puerta está a punto de abrirse, no por el destino o la fortuna, sino porque estás despertando a quien realmente eres. Así que ahora, con suavidad pero con firmeza, retira el velo de la duda, silencia el ruido del miedo y ten claro esto. Tu Padre sabe lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas, y en el momento en que reclames que ya es tuyo, los cielos conspirarán para traértelo. El poder de la suposición interior reside en el reconocimiento de que tu mundo interior es el origen de tus experiencias externas. Lo que aceptas es verdadero dentro de ti. Lo que constantemente te ocupa la imaginación y los sentimientos comienza a tomar forma en el mundo que te rodea. El mundo exterior no es independiente del hombre interior, es la expresión de él. La vida en todas sus formas se pliega a las suposiciones que tienes más profundamente arraigadas. Te des cuenta o no, cada acontecimiento, cada encuentro, cada avance o retraso lleva el eco de tu estado interior persistente. Suponer algo es aceptarlo como un hecho ahora, no en un futuro lejano, sino en este mismo momento de conciencia. No es una ilusión o un sueño ocioso, sino una aceptación deliberada de una nueva realidad, incluso cuando los sentidos gritan lo contrario. La suposición es la sustancia a partir de la cual opera la fe. No se trata simplemente de pensar en positivo o de esperar lo mejor. Es la confianza tranquila e inquebrantable de que lo que has imaginado ya es así. El mundo responderá no a lo que quieres o necesitas, sino a lo que crees que ya eres. Si deseas experimentar abundancia, paz, sanación o restauración, entonces asume esas cualidades en tu interior. Deja que se conviertan en algo natural para tu discurso y tus sentimientos internos. Deja que moldeen tu forma de caminar, el tono de tu voz, los pensamientos que albergas en soledad. El universo no está decidiendo qué darte, simplemente refleja lo que ya has reclamado interiormente. Para aprovechar el poder de la suposición, hay que ir más allá de suplicar o rogar por el cambio. Lo divino no requiere persuasión, a lo que responde es a la alineación. El que asume ya tiene, y por lo tanto no se esfuerza ni se aferra. Este es el misterio que muchos pasan por alto. Al asumir que el fin ya se ha cumplido, te mueves en armonía con la ley de la conciencia. No estás tratando de crear algo de la nada. Estás despertando a la verdad de que todas las cosas ya existen en lo invisible y son traídas a la luz por tu conciencia de ellas. Cuando asumes, cambias el enfoque de la carencia a la posesión, del miedo a la plenitud. Ya no eres un buscador, sino un hallador. Hay un poder sagrado en imaginarte a ti mismo, ya en el lugar donde deseas estar, no imaginando el proceso, la lucha o el retraso, sino el fin en sí mismo, la sensación de tenerlo. La tranquilidad que llega cuando la oración ya ha sido respondida. Y esta suposición, mantenida de forma constante y con confianza, comienza a entretejerse en tu realidad de formas que a menudo parecen milagrosas. La vida se reorganiza en torno a tu estado dominante de ser. No fuerzas el resultado, vives desde él, hablas desde él, respondes al mundo que te rodea no como alguien que está esperando, sino como alguien que ya ha recibido. La mayoría de la gente asume lo peor sin saber que lo está haciendo. Imaginan el fracaso, el rechazo,
la pérdida y la dificultad, y la vida refleja fielmente estas suposiciones inconscientes. El principio funciona independientemente de lo que supongas, porque es impersonal. El poder está siempre activo, pero responde a la dirección que le das. Cuando te haces consciente de lo que estás asumiendo sobre ti mismo y sobre los demás en el futuro, comienzas a tomar el control del proceso creativo. Ya no eres víctima de las circunstancias, sino el iniciador del cambio. Esto no es autoengaño, es el reconocimiento de que el hombre interior gobierna el mundo exterior. No estás limitado por las apariencias, porque las apariencias son simplemente el resultado de suposiciones anteriores. Practicar la suposición significa vivir en la sensación del deseo cumplido. Imaginas escenas que implican que tu deseo ya se ha realizado. Persistes en este conocimiento interior, incluso cuando no hay confirmación exterior. Vuelves a él una y otra vez, no con ansiedad, sino con confianza, sabiendo que la suposición tiene poder creativo. Con el tiempo, lo que antes era solo una imagen en tu mente, se convierte en la realidad tangible por la que caminas. Otros lo llamarán coincidencia, suerte o destino, pero tú sabrás que llegó gracias a la visión interior y la fe. La suposición da forma al destino, es la llave maestra del cambio. No necesitas saber cómo sucederá. El cómo pertenece a un orden superior. Tu papel es aceptar el final como real ahora, asumir la identidad de quien ya tiene lo que una vez anhelaba. No estás fingiendo, te estás alineando. En el momento en que aceptas este principio, todo en tu vida comienza a cambiar. Las personas, los lugares y las condiciones necesarias para que tu suposición se manifieste comienzan a acercarse a ti, pero incluso antes de que aparezcan, tú ya has cambiado. Caminas de forma diferente, hablas con autoridad, irradias paz. El milagro exterior comienza con una decisión interior de suponer que ya se ha hecho. La fe es el puente invisible entre lo visible y lo invisible. No se basa en la evidencia de los sentidos, ni espera una confirmación antes de actuar. La fe es la convicción de que lo que has imaginado, lo que has sentido profundamente en tu interior, ya es tuyo mucho antes de que el mundo lo refleje. Es la sustancia invisible que da forma a tus suposiciones internas. El mundo puede llamarlo locura o ilusión, pero la fe no se preocupa por las apariencias. Se mueve con tranquila certeza, sabiendo que la realidad no comienza con lo que es visible, sino con lo que se cree. El hombre de fe no pregunta si es posible, sabe que ya lo es y avanza como si la promesa ya se hubiera cumplido. No suplica ni ruega por el cambio, porque vive desde el lugar donde el cambio ya ha ocurrido. La fe no mira el reloj ni el calendario, no se mueve por los retrasos, ni se ve sacudida por el silencio de la espera. Hay un reino que existe más allá de los sentidos, y es allí donde comienza la verdadera creación. Todas las estructuras, inventos y avances comenzaron primero en lo invisible. La fe opera dentro de este espacio. Es el poder que eleva la mente por encima de las limitaciones y ancla el alma en la seguridad divina. Permite al hombre estar en medio de la escasez y ver la abundancia, enfrentarse a la enfermedad y sentir la salud, soportar el rechazo y la falta de aceptación. No es imaginación divorciada de la verdad, es verdad nacida de la imaginación. El mundo limitado por la lógica y los hechos puede resistirse a este principio, pero el alma que ha despertado sabe que no es así. La fe no es debilidad, es fuerza, no tiembla en la tormenta, camina sobre el agua, no niega la realidad, la reescribe desde dentro. Todas las personas viven por la fe, aunque pocas son conscientes de ello. Cada vez que actúas, hablas o esperas algo, estás ejerciendo la creencia en algo que aún no se ve. Tanto si esperas lo peor como lo mejor, estás depositando tu confianza en un futuro aún invisible. La diferencia radica en dónde se deposita tu fe. Algunos ponen su fe en el miedo, en patrones de dolor y decepción, y reciben según su creencia. Pero aquellos que dirigen su fe hacia las promesas invisibles de una realidad superior, caminan con un tipo de poder diferente. Se vuelven inmunes a las circunstancias no porque las ignoren, sino porque han entrenado su ojo interior para ver más allá de ellas. Han aprendido que lo que sienten que es verdad dentro de sí mismos debe eventualmente encontrar expresión fuera. Ya no buscan señales,
se convierten en la señal. La fe es el movimiento de la conciencia hacia una realidad aún no visible para los demás. Ve que el mundo ya ha cambiado y lo invita a ponerse al día. Elige permanecer en el sentimiento de lo que se desea, no porque las pruebas lo respalden, sino porque la verdad no depende de la aprobación. Este tipo de fe no nace de esforzarse más, sino de rendirse más profundamente a lo que ya es. Es una rendición al orden divino, una sumisión a la sabiduría invisible que gobierna todas las cosas. En el momento en que crees con todo tu ser que ya eres lo que buscas ser, esa creencia se convierte en la semilla de la que crece tu futuro, y esa semilla, regada por una fe persistente, se convierte en una cosecha de transformación. Vivir por la fe es liberarse de la tiranía de la lógica y de la prisión de las experiencias pasadas. La mente puede protestar, enumerando todas las razones por las que no puede ser, pero la fe se mueve de todos modos. La fe habla el lenguaje de la plenitud. Dice que está hecho, mientras que los sentidos insisten en que ni siquiera ha comenzado. Sin embargo, esa declaración tiene poder. Las palabras pronunciadas con fe no son meros sonidos, son órdenes a lo invisible para que tome forma. Son declaraciones que atraen el futuro al presente. Incluso cuando nada a tu alrededor respalda la visión, la fe sigue actuando como si ya fuera verdad. No se retira, no se explica, no pide permiso. Se mueve con audacia porque ha visto lo que otros aún no han visto y ha sentido lo que otros aún no se han atrevido a sentir. La fe nunca espera pruebas, porque ella misma es la prueba. Es el testigo interno de lo que está por venir. No busca seguridad, la ofrece. Cuando el mundo dice, demuéstramelo y lo creeré, la fe responde, cree y verás. Esta es la ley de toda la creación. No eres un observador pasivo de la vida. Eres un creador a través de tu creencia. Cuando te adentras en la fe, te alineas con el proceso creativo divino, sales de las sombras de la duda y caminas hacia la luz de la visión cumplida. Así es como ocurren los milagros, no esforzándote, sino sabiendo, no esperando, sino asumiendo el final. Y una vez que se forma esa certeza interior, nada puede detenerla. El camino puede ser sinuoso y el tiempo puede alargarse, pero el resultado ya está decidido, no por casualidad, sino por la firmeza de tu fe. La ley de la manifestación consciente es la comprensión de que la vida no te sucede por casualidad, sino a través de la actividad enfocada de tu conciencia. Cada condición, evento y relación que experimentas es el producto de tu estado interior, lo que aceptas, imaginas y sientes constantemente como verdadero. No eres simplemente un espectador de tu vida que reacciona a lo que sucede. Eres el autor que, consciente o inconscientemente, escribe la historia a través de tus suposiciones y creencias. El mundo exterior es un espejo que refleja fielmente los patrones dominantes de tu mundo interior. Te des cuenta o no, siempre estás manifestando, siempre estás creando. La diferencia entre la manifestación inconsciente y la consciente es la elección de asumir la responsabilidad de ese poder creativo y dirigirlo deliberadamente hacia la vida que deseas vivir. La manifestación consciente comienza con la comprensión de que la imaginación no es una fantasía ociosa. Es la herramienta con la que das forma visible a la sustancia invisible de la vida. Cuando imaginas algo de forma vívida y emocional y persistes en ese estado, lo haces realidad. La ley no responde a pensamientos fugaces o deseos pasivos, responde a lo que afirmas como real dentro de ti mismo. Si sigues viéndote a ti mismo como indigno, roto o indefenso, el mundo reforzará esa imagen. Pero si empiezas a asumir que eres completo, empoderado y favorecido, el mundo acabará reflejando eso también. No se trata de arrogancia ni de engaño, es alinearse con la ley que gobierna la realidad, lo que sientes que es verdad sobre ti mismo. La vida confirma que la manifestación no comienza con el esfuerzo, sino con la conciencia. En el momento en que te das cuenta de la conexión entre tus conversaciones internas y tus experiencias externas, comienzas a entrar en la maestría. La mayoría de las personas viven en un estado de reacción inconsciente, repitiendo las mismas historias de limitación, miedo y carencia, y preguntándose por qué nada cambia. Pero cuando te das cuenta de que estas historias no son hechos, sino elecciones, obtienes el poder de escribir algo nuevo. No estás atado a tu pasado,
a menos que elijas llevarlo adelante en tu imaginación. No eres esclavo de las condiciones externas, porque las condiciones no son causas, son efectos. La verdadera causa de tu experiencia siempre está dentro de ti. Manifestar conscientemente es vivir desde el final, permanecer en la sensación de que tu deseo ya se ha cumplido. No esperas pruebas antes de creer. Crees, y luego llegan las pruebas. La ley es precisa, pero no es mecánica. Funciona a través de la emoción, a través de la imaginación, a través de la energía de la convicción. Si deseas sanar, no visualizas el proceso de sanación ni te preocupas por cómo se desarrollará. Te imaginas bien, sientes el alivio, la libertad, la vitalidad. Te sumerges en ese estado tan completamente que tu cuerpo comienza a responder. Tus circunstancias comienzan a cambiar y las personas que te rodean comienzan a tratarte de acuerdo con tu nueva vibración. El cambio no proviene de tratar de forzar la realidad, proviene de cambiar tu concepto interno de ti mismo y permitir que la realidad se alinee con él. Esta ley no se trata de manipular los resultados o controlar a los demás. Se trata de alinearte con lo que ya es cierto en el ámbito de lo posible. Todo potencial ya existe. No lo creas desde cero, lo eliges. La versión de ti mismo que ya ha logrado lo que buscas es real y la alcanzas al encarnar su mentalidad, sus emociones, sus suposiciones. Dejas de preguntarte si sucederá y empiezas a vivir como si ya hubiera sucedido. Este cambio interior es sutil, pero poderoso. Rompe el ciclo de la espera y te pone en un estado de recepción. Cuando te manifiestas desde este lugar, ya no te aferras a la vida. Permites que la vida te encuentre donde ya estás, en tu conciencia. La clave es la coherencia. El Señor no responde a momentos de emoción o declaraciones ocasionales. Responde a la identidad persistente. Lo que repites una y otra vez en tus pensamientos y sentimientos se convierte en la estructura de tu vida. Por eso es vital vigilar tus conversaciones internas para ser consciente de las historias que te cuentas a ti mismo a lo largo del día. ¿Estás imaginando la derrota, el rechazo y la lucha? ¿O estás obsesionado con imágenes de éxito, amor y paz? Tu vida responderá a esa pregunta no con palabras, sino con resultados. Solo puedes experimentar lo que has aceptado interiormente como posible para ti, no solo intelectualmente, sino también emocional y espiritualmente. Manifestar conscientemente requiere confianza en lo invisible y la voluntad de dejar de lado la necesidad de controlar el proceso. Tú no eres quien hace que la manifestación ocurra. Tú eres quien permite que ocurra al permanecer fiel al estado de ya tenerlo. Hay una inteligencia superior, un orden divino que responde a tu postura interior. Cuando te rindes a ese flujo, cuando liberas la tensión de la necesidad y entras en la libertad de tener, todo a tu alrededor comienza a cooperar con tu visión. Surgen oportunidades, aparecen personas y lo que antes parecía lejano se vuelve innegable. La ley siempre está funcionando, siempre respondiendo, y cuando aprendes a trabajar con ella conscientemente, empiezas a ver que nada es imposible. Todo comienza en tu interior. Todo comienza con lo que te atreves a creer. Silenciar la duda y esperar el milagro no es un acto de fuerza de voluntad, sino un cambio interno en la percepción en el que decides dejar de escuchar la voz del miedo que insiste en que debes ver antes de creer. La duda es la resistencia que se interpone entre el deseo y su cumplimiento, no porque tenga poder por sí misma, sino porque desvía tu atención de la realidad que estás creando en tu interior. Cada vez que dudas, estás reforzando la condición que anhelas cambiar. La duda habla el lenguaje del retraso y la separación. Dice, ¿y si no sucede? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si solo estoy imaginando todo esto y nada va a cambiar nunca? Estas no son preguntas inocentes. Son acuerdos sutiles con lo contrario de tu deseo. Te mantienen anclado en un estado en el que los milagros siguen siendo conceptos en lugar de experiencias vividas. Silenciar la duda es dejar de discutir con tu propio potencial. Es acallar la charla mental que exige garantías, pruebas y confirmación antes de creer. Pero los milagros no surgen de las condiciones, surgen de la conciencia. No son recompensas otorgadas a quienes las merecen, sino resultados naturales de alinear tu estado interior con la verdad divina. En el momento en que dejas de buscar señales en el exterior
y empiezas a vivir desde el conocimiento interior de que ya está hecho, te adentras en la atmósfera donde se desarrollan los milagros. Esto no es negación, es autoridad. Ya no le concedes a la duda el derecho a hablar más alto que tu visión. Ya no permites que el miedo defina lo que es posible para ti. Te conviertes en el guardián de tu propia vibración, el guardián de tu propia creencia, y al hacerlo, creas espacio para lo milagroso. La expectativa es el plano emocional que le dice al universo qué construir. Es el suelo en el que las semillas de tu imaginación echan raíces y crecen. Si esperas una decepción, llegará justo a tiempo. Si esperas un avance, te encontrará de formas que nunca habrías podido planear. La expectativa no es una esperanza pasiva, es una reivindicación activa de lo que ya es tuyo. Es la energía que llevas contigo cuando entras en una habitación, el tono de tu voz, los pensamientos que te invaden cuando te despiertas. Dice, sé quién soy, sé lo que llevo conmigo, sé lo que me espera, aunque nadie más pueda verlo todavía. Cuando esperas el milagro, eliminas el signo de interrogación de tu deseo. Dejas de preguntarte si llegará y empiezas a vivir con la certeza de que debe llegar. La mente a menudo exige explicaciones lógicas y pruebas visibles, pero el alma funciona de manera diferente. Sabe por sentimiento, por intuición, por resonancia interior. Cuando esperas un milagro, no esperas sin hacer nada. Te preparas internamente. Amplías tu capacidad para recibir. Alineas cada parte de tu ser con la frecuencia del resultado que ya has visto en tu imaginación. Te conviertes en la versión de ti mismo que ya vive en la realización de lo deseado. Esa transformación interior no es solo simbólica, es creativa. En el momento en que habitas plenamente ese estado, el mundo comienza a cambiar a tu alrededor. Las condiciones cambian, los retrasos se disuelven y las cosas comienzan a desarrollarse con una sensación de orquestación divina. Pero la duda siempre está esperando en la puerta, disfrazada de realismo, cautela o humildad. Te susurra que esperar demasiado te llevará a la decepción, que los milagros son para otros, que tus deseos son demasiado grandes, demasiado atrevidos o demasiado lejanos. La duda juega con los fracasos del pasado y ensaya los peores escenarios posibles. Se alimenta de los retrasos y se fortalece en el silencio. Para silenciarla, hay que dejar de alimentarla. Retira tu energía de la historia que cuenta e invierte en la nueva realidad que estás creando. No se combate la duda discutiendo con ella. Se desarma dejando de creer en ella. Dirige tu atención hacia tu interior. Vuelve a la visión. Siente la alegría de ya tenerlo. Y deja que ese sentimiento se convierta en tu nueva normalidad. El milagro no llega porque hayas suplicado lo suficiente o hayas esperado lo suficiente. Llega porque te has convertido en la persona que podía recibirlo. Llega porque lo esperabas, te preparaste para ello y le hiciste un hueco en tu conciencia. Llega porque te negaste a creer la mentira que decía que no podía suceder. Cuando te sumerges en el sentimiento de la expectativa, ya no te cuestionas nada, ya no analizas nada, lo sabes, y ese saber se convierte en la vibración que da forma a lo invisible. Puede que los demás no entiendan cómo o por qué ha sucedido, pero tú sabrás que siempre ha estado en movimiento, siempre esperando tu consentimiento, siempre listo para encontrarse contigo en el momento en que decidiste creer. Cuando liberas el control de la duda, vuelves al estado natural de fe que todo niño conoce instintivamente. Vuelves a la profunda confianza que dice que la vida está a tu favor, no en tu contra, que los deseos de tu corazón no son accidentes, sino planos, que lo invisible es más real que la escena. La expectativa se convierte en tu lugar de descanso, no porque lo hayas descubierto todo, sino porque has dejado de necesitarlo. Has elegido la creencia por encima de la preocupación, la visión por encima del miedo, y al hacerlo, te has preparado para que el milagro llegue de la manera perfecta, en el momento perfecto, sin resistencia, sin vacilación y sin demora. Vivir con la sensación de que el deseo se ha cumplido es la clave que abre las puertas ocultas de la manifestación. Es el estado en el que el deseo imaginado se convierte en tu realidad interna mucho antes de que aparezca cualquier señal externa. No se trata simplemente de pensar en positivo o de soñar despierto con lo que podría ser, sino de encarnar la atmósfera emocional y psicológica de ya tenerlo. El mundo interior se vuelve más real que el exterior, y lo que sientes dentro de ti
comienza a prevalecer sobre lo que ves con tus ojos. Este principio no funciona según las reglas de los sentidos, sino según las leyes de la conciencia. Cuando vives en el resultado final, comienzas a moldear tus pensamientos, comportamientos y vibraciones para que coincidan con lo que ya es tuyo. Y al hacerlo, invocas lo invisible a la escena. El sentimiento es el secreto, porque es el lenguaje de la mente subconsciente, y el subconsciente crea la realidad sin preguntas ni vacilaciones. No responde a las palabras que dices ni a la lógica que utilizas, sino a los sentimientos que encarnas. Si te sientes como alguien que todavía está esperando, que todavía carece de algo, que todavía no está seguro, el subconsciente lo toma como una orden y reproduce las condiciones para que coincida con ello. Pero cuando sientes la alegría, la paz y la gratitud de haberlo recibido ya, aunque nada a tu alrededor lo refleje, estás plantando semillas en el suelo de lo invisible, semillas que deben crecer y tomar forma. Este es el poder de la suposición. No supones con la mente, sino con el corazón. Reivindicas con emoción, te conviertes en uno con el estado deseado y te niegas a salir de él. Vivir con la sensación de que el deseo se ha cumplido es actuar como si el milagro ya hubiera ocurrido. Ya no pides señales porque tú eres la señal. Ya no buscas circunstancias que validen tu deseo, porque tu mundo interior ya lo ha hecho realidad. Caminas de forma diferente, hablas de forma diferente, te comportas con una nueva energía, no porque estés fingiendo, sino porque has cambiado tu centro de identidad. Ya no persigues el resultado, te alineas con él. No hay esfuerzo, ni desesperación, solo una tranquila certeza. Ya no intentas llegar al destino, vives desde él. Esta es la sagrada inversión que lo cambia todo. El mundo exterior se convierte en el eco, no en la fuente. La causa está dentro, el efecto está fuera. Esta práctica requiere disciplina, no en forma de control rígido, sino de conciencia constante. Cada vez que te sientas tentado de volver a la antigua sensación de carencia o duda, redirige suavemente tu atención al estado de plenitud. Cierra los ojos, respira profundamente y recuerda quién eres. Recuerda la sensación de ser amado, sanado, abundante, elegido, lo que tu corazón anhele. Y deja que esa sensación sature tu ser. No esperas a que el mundo te dé una razón para sentirlo. Creas la razón desde dentro. Esta es la vida de quien se manifiesta conscientemente. Ya no espera para ver, siente para ver. Y con el tiempo, el mundo debe reflejar esa realidad interna con absoluta precisión. Vivir en el final significa que tus reacciones emocionales comienzan a cambiar. Ya no temes los reveses o los retrasos porque sabes que no pueden alterar el resultado final. Ya has visto el final en tu imaginación y sabes que está hecho. Empiezas a llevar contigo una confianza tranquila, una paz que sobrepasa el entendimiento. Puede que los demás no lo comprendan, pero lo sentirán. Notarán que hay algo en ti que está anclado, estable, imperturbable. Ya no estás sujeto al caos que te rodea porque has encontrado tu hogar en la realidad que hay dentro de ti. Y este hogar interior, esta convicción interior, se convierte en el punto de atracción a través del cual fluye todo lo bueno. El mundo que te rodea puede seguir pareciendo el mismo durante un tiempo, pero eso ya no te molesta. No mides el progreso por las apariencias, lo mides por tu capacidad para permanecer fiel al sentimiento. Sabes que lo que sientes constantemente debe manifestarse. Has dejado de suplicar y has empezado a asumir. Has dejado de esperar y has empezado a encarnar. Ya no eres el que busca la transformación, eres el que ya se ha transformado. Y desde este estado, la vida comienza a moverse en armonía con tu visión interior. Cada momento se convierte en una oportunidad para practicar esta conciencia. Cuando te enfrentas a desafíos, no respondes como lo haría tu antiguo yo. Respondes como el yo realizado. Te preguntas, ¿cómo me sentiría si ya estuviera hecho? Y entonces eliges sentir eso ahora. Entrenas tus respuestas internas para reflejar la realidad que deseas, no la que se presenta ante ti. Te niegas a ser esclavo de las apariencias. Las reconoces como sombras temporales proyectadas por viejas creencias y vuelves suavemente a la luz de tu nueva identidad. Sabes que sentirlo ahora es vivirlo pronto y así haces tu hogar en el resultado final. Lo respiras, lo piensas, caminas en él y moras en él
como si fuera tu única verdad. Y al hacerlo, lo invocas a este mundo con poder y certeza. La persistencia en la fe es la fuerza silenciosa que mueve montañas en el mundo invisible. Es la postura inquebrantable que adoptas cuando todo lo exterior contradice lo que ya has afirmado en tu interior. Es la tranquila negativa a rendirse, la decisión de permanecer en el conocimiento de la plenitud a pesar de la ausencia de pruebas. Este tipo de fe no es ruidosa, ni desesperada, ni emocional. Es tranquila, firme e inquebrantable. No depende de las circunstancias, el momento o la validación de los demás. Fluye de la convicción de que lo que has visto y sentido en tu imaginación ya es real, ya es tuyo y ya está en movimiento. Mientras que el mundo puede medir la creencia por los resultados visibles, la verdadera fe mide la creencia por la alineación interior. Persistir en la fe es vivir con la absoluta certeza de que lo invisible es más real que lo que informan los sentidos. Y es solo cuestión de tiempo que lo invisible se haga visible. En el proceso de la creación consciente, el retraso se confunde a menudo con la negación, pero el retraso es simplemente el tiempo que tarda el mundo exterior en adaptarse al cambio interior. La fe no exige una prueba instantánea, porque entiende que la realidad se reorganiza en respuesta a tu estado de conciencia dominante. En el momento en que asumes que algo es cierto y sientes que está hecho, comienza un proceso que no se puede ver con los ojos, pero que se puede sentir con el corazón. La persistencia te mantiene alineado con ese proceso. Sin persistencia, la mente divagará. Las dudas se infiltrarán y las emociones fluctuarán en función de lo que esté o no esté sucediendo externamente. Pero cuando persistes en la fe, te mantienes arraigado en el resultado final. Haces que tu mundo interior sea más estable que el exterior, y esa estabilidad se convierte en tu poder. La persistencia no consiste en esforzarse más o repetir afirmaciones con un esfuerzo forzado. Es volver a la sensación del deseo cumplido una y otra vez hasta que se convierte en algo natural. Es elegir pensar, sentir y actuar como la persona que ya tiene lo que quiere. Puede que te sientas tentado de prestar atención a las condiciones actuales o de hablar de cuánto tiempo está tardando. Pero la persistencia redirige tu enfoque. Te dice con suavidad pero con firmeza: no, sé lo que he visto, sé lo que he aceptado, sé que es mío. No es necesario forzar la creencia, solo hay que seguir volviendo a ella. Cada vez que eliges la fe por encima del miedo, la convicción por encima de la confusión y la gratitud por encima de la queja, estás fortaleciendo tu conexión con la satisfacción invisible. Habrá momentos en los que te sientas desanimado, en los que tus sentidos griten lo contrario de lo que crees. Puede que te enfrentes a retrasos, decepciones e incluso burlas. Pero la prueba no está en el retraso. La prueba está en tu respuesta al retraso. ¿Vacilarás y volverás a caer en la duda, o te mantendrás firme y sabrás que la visión ya se ha cumplido? Persistir en la fe es entrenarte para permanecer emocionalmente imperturbable ante las apariencias. Es adoptar una perspectiva más elevada que reconoce el mundo físico como el eco de las suposiciones internas. Y cuando realmente has asumido algo como real en tu interior, la persistencia se convierte en tu estado natural. No te aferras a la vida, estás descansando en la realidad que ya existe en la conciencia. La persistencia no significa que nunca tengas momentos de debilidad, significa que no te quedas ahí. Cuando surge el miedo o la duda, no te condenas a ti mismo, simplemente regresas. Cierras los ojos, respiras y te reconectas con la sensación de ya tenerlo. No se trata de una disciplina rígida, sino de una devoción amorosa por tu verdad interior. Cuanto más a menudo regresas a esa verdad, más natural se vuelve. Con el tiempo, el estado de fe se convierte en tu hogar. Vives allí, respondes desde allí, planificas desde allí, y la vida comienza a organizarse de maneras milagrosas en torno a esa postura interior inquebrantable. Este tipo de fe no se basa en la lógica, se basa en la intimidad con lo invisible. Has comulgado con el fin, has saboreado la alegría de la plenitud en tu imaginación y has decidido hacer de eso tu morada. No importa qué desafíos surjan, no importa cuánto tiempo lleve, no cambias. Puedes sentir cosas, pero no renuncias a tu visión por emociones temporales.
Sabes que la ley es fiel, que la imaginación crea la realidad y que lo que persistes en sentir debe convertirse en tu experiencia. No necesitas convencer a los demás, explicarte o buscar seguridad. Tu confianza no es performativa, es tranquila, fuerte y está arraigada en el conocimiento. La persistencia en la fe es la diferencia entre desear y crear. Cualquiera puede desear un cambio, pero solo aquellos que persisten en el sentimiento del deseo cumplido ven cómo ese cambio toma forma. Es fácil empezar con fuerza y rendirse cuando nada sucede rápidamente. Pero los verdaderos creadores son aquellos que permanecen fieles hasta que el mundo no tiene más remedio que conformarse. No bajan sus expectativas para adaptarse a las circunstancias. Mantienen su estándar interno hasta que las circunstancias se elevan para alcanzarlo. Y esta postura inquebrantable no nace del esfuerzo, sino de la rendición. Es una rendición a la verdad de que el fin ya se ha logrado, y lo único que queda es que el mundo se ponga al día. Este camino requiere valor. El valor de creer sin ver, de actuar sin confirmación y de sentir alegría en ausencia de resultados. Requiere paciencia, no una espera pasiva, sino una alineación consciente y activa. Exige que confíes más en tu visión interior que en tu historia exterior. Y con el tiempo, recompensa esa confianza de una manera tan hermosa y precisa que te das cuenta de que nunca fue una cuestión de sí, sino siempre una cuestión de cuándo. La gratitud antes de la manifestación es uno de los estados más poderosos que una persona puede ocupar, porque declara que lo que se desea ya se ha recibido. No es una actuación ni una manipulación para conseguir lo que quieres. Es la expresión natural de la certeza interior. Cuando das las gracias por adelantado, no estás suplicando por un resultado futuro. Estás reconociendo una realidad presente que aún no ha aparecido ante los sentidos físicos. No se trata de una ilusión, sino de una alineación con la verdad espiritual, de que todas las cosas están terminadas en la conciencia. El acto de gratitud afirma que ya has tocado, recibido y vivido la plenitud interior, y ahora simplemente estás permitiendo que se desarrolle externamente en su momento y forma perfectos. Elimina la resistencia, acelera la alineación y eleva toda tu vibración en armonía con aquello que anhelas. La verdadera gratitud no es circunstancial. No depende de que la vida vaya según lo planeado. No es algo que se ofrece solo después de que llega la respuesta. La gratitud es una postura espiritual, una postura del corazón, una frecuencia que dice: confío más en lo invisible que en lo que veo. Creo más en lo invisible que en lo visible. Refleja la comprensión de que todo está trabajando en conjunto para tu bien, incluso cuando parece lo contrario. La gratitud dice: sé que el milagro ya es mío, aunque aún no haya llegado. Cambia tu conciencia de la carencia a la suficiencia, del anhelo a la posesión, de la esperanza al conocimiento, y cuando te mantienes en esa frecuencia de forma constante, empiezas a atraer la plenitud por la que estás agradecido. Cuando sientes gratitud antes de la manifestación, caminas con una fe que tiene sustancia. No esperas a que suceda algo para sentirte bendecido. Te sientes bendecido porque sabes que ya ha sucedido en lo invisible. Cierras los ojos, entras en la sensación del deseo cumplido y das gracias como si la respuesta ya hubiera llegado, porque en espíritu ya ha llegado. Este agradecimiento no es forzado ni mecánico, fluye sin esfuerzo desde la convicción interior de que el final es seguro. Y cuanto más sinceramente sientes esta gratitud, más rápido comienza a cambiar el mundo físico. Ya no llevas contigo la vibración de la espera o el deseo. Llevas contigo la vibración de la plenitud, de la satisfacción, del deseo cumplido, y la ley de la conciencia debe reflejar ese estado en la experiencia. La gratitud también suaviza el corazón y abre la mente para recibir. Elimina la tensión de la lucha y el esfuerzo, y la sustituye por paz y confianza. Cuando estás agradecido, ya no intentas conseguir nada. Te estás preparando para recibir. No te preguntas si la bendición llegará o no. Estás preparando tus manos para atraparla. La gratitud limpia la estática de tu atmósfera interior y convierte tu conciencia en un terreno fértil para que tus plegarias sean respondidas. Transforma tu forma de ver el momento presente, porque ya no lo juzgas como incompleto. Lo reconoces como parte del perfecto desarrollo de lo que ya has recibido espiritualmente, y esa conciencia, ese estado de agradecimiento,
se convierte en la energía que permite que lo invisible se haga visible. Para la mente lógica es un misterio que des gracias por algo que aún no posees, pero la mente espiritual sabe que la posesión comienza en el interior. Si lo posees en tus sentimientos, lo posees en esencia, y la forma debe seguir. La gratitud anticipada es un testimonio de tu trabajo interior. Es la firma de alguien que entiende cómo se forma la realidad, no de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. El mundo refleja lo que eres, no lo que necesitas. Y cuando eres alguien que ya tiene, ya vive en la bendición, tu vida exterior debe ponerse al día con ese estado de ser. Dar gracias antes del avance no es una ilusión, es inteligencia divina. La gratitud también evita que tu mente y tu corazón se desvíen hacia la vibración de la carencia. Cuando estás verdaderamente agradecido, no puedes sentirte al mismo tiempo ansioso, dudoso o indigno. La gratitud desarma el miedo, neutraliza las quejas, apaga los fuegos de la impaciencia y la comparación. Desvía tu atención de lo que crees que te falta y te centra en la abundancia que ya está aquí, aunque aún no sea en forma física. No se trata solo de dar gracias por lo que deseas, se trata de dar gracias por el crecimiento, el progreso invisible, la alineación espiritual y el momento divino que siempre está trabajando a tu favor. Empiezas a ver incluso los retrasos y los retos como regalos envueltos en un disfraz, que te acercan a lo que has imaginado con fe. En este estado, dejas de contar cuántos días han pasado, cuánto tiempo has esperado, cuánto crees que aún te queda. En cambio, comienzas a celebrar el hecho de que ya has llegado a tu interior. Y cuando vives desde esa llegada interior, la llegada exterior se vuelve inevitable. La gratitud se convierte en tu morada. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes que la perfección se desarrolla a través de cada apariencia imperfecta. Empiezas a encontrar alegría no solo en la llegada, sino en la anticipación, en la fidelidad, en el saber que cada momento es un paso hacia la realidad que ya has reclamado. Y esa profunda y tranquila alegría es el terreno más fértil para los milagros. Cuando aprendes a vivir desde el final, a encarnar el sentimiento de tu deseo cumplido, a persistir en la fe a pesar de las apariencias y a dar gracias antes de que nada cambie, ya no caminas como un buscador, caminas como alguien que ya ha encontrado. El poder de crear, de manifestar, de recibir milagros nunca ha estado fuera de ti, siempre ha estado dentro, esperando a que recuerdes tu autoridad divina, a que asumas el estado de tu deseo y a que te mantengas fiel a él sin vacilar. La vida comienza a responder no a lo que pides, sino a quién eres. Y cuando eliges ser la persona que ya tiene, ya es, ya sabe, entonces el mundo debe cambiar para reflejar esa verdad. Los milagros no están por llegar, ya son tuyos. En el momento en que los aceptas en tu interior, abres el camino para que la vida te sorprenda de maneras que no dejan lugar a dudas. Nunca estuviste esperando, siempre estuviste creando.